Amén, Jesús. Tome su asiento, hermano. Mire qué tremendo. Encontramos aquí en el capítulo 11 de Génesis la historia, ¿sí? La historia de Babel, de la torre de Babel o de la ciudad de Babel. Cómo empezaron a edificar una torre y ellos obtuvieron una visión incorrecta. ¿Qué obtuvieron, hermanos? Una visión incorrecta. O sea, ellos estuvieron poniéndose de acuerdo y dice que todos hablaban ¿un qué, hermanos? Un mismo lenguaje. ¿Sí? Todos hablaban un mismo lenguaje, dice la Biblia, hermanos. Ok, entonces, cuando ellos tenían un mismo lenguaje, quiere decir que si le hablaban uno al otro, el otro no podía salir con que no le entendía. Porque sí le entendía, ¿verdad? Si yo hablara en coreano, en alemán o en francés, a lo mejor algunos no me entenderían porque no hablan y no entienden el mismo lenguaje. Pero gloria a Dios por el español, que todos lo entendemos. Entonces, cuando ellos empezaron a edificar, ellos miraron una llanura y dijeron: vamos a hacer una ciudad. ¿Qué dijeron? ¿Voy a hacer una ciudad? Vamos a hacer una ciudad, dijeron, y hagamos una torre, ¿verdad? Y busquemos un nombre por si quizás seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y ellos empezaron a trabajar. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a trabajar. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a trabajar porque entendieron el lenguaje que se les estaba diciendo que hicieran. Aunque es una visión incorrecta, ellos entendían la visión que ellos tenían. Nosotros debemos de tener una visión correcta. Diga, una visión correcta. Ajá. Por ejemplo, para tener una visión correcta necesitamos tres ingredientes que son tres ingredientes bien importantes o tres principios. El primero que tenemos que tener es estar de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, no podremos obtener los resultados de la visión que queremos tener. Si unos jalan para un lado y otros jalan para otro lado, no podremos tener los resultados de una visión. Porque donde no hay una visión, sino que hay una visión y luego otra visión y luego otra visión, no es una visión, es una división, porque se ve de diferentes maneras o se quiere hacer de diferentes maneras. Entonces necesitamos tres principios o ingredientes bien importantes. El primero es estar de acuerdo. Diga conmigo, estar de acuerdo. Sí, nosotros debemos de estar de acuerdo. Por ejemplo, debemos de ser ministros o hijos sujetos a cambios. ¿Por qué sujetos a cambios? Porque cuando no estamos sujetos a cambios, es difícil movernos desde una estructura, hermanos, mecánica. O sea, si no estamos sujetos a cambios, no, esto así es y así es y así es y así es. No, pero que el Señor quiere que hagamos esto. No. Esto así es y sobre eso. Entonces, cuando estamos sujetos a cambios, siempre estamos tratando para mejorar, siempre estamos tratando para desarrollar, siempre estamos tratando para alcanzar, siempre estamos, hermano, tratando para que la voluntad del Señor se funda con la voluntad del hombre y pueda, hermano, el propósito del Señor establecerse. Entonces, primero necesitamos que estar de acuerdo. ¿Qué hicieron en la Torre de Babel? Estuvieron de acuerdo. ¿Era una visión incorrecta? Sí, era una visión incorrecta, pero aún en lo incorrecto, cuando la gente se pone de acuerdo y habla un mismo lenguaje, aunque vayan al mismo infierno, ellos tienen éxito en lo que hacen. Usted puede preguntarle a un señor de los testigos de Jehová grande, un anciano o un señor de días, y usted le dice: oiga, ¿hay infierno? Y ese señor, ¿qué le va a decir? No hay infierno. Le pregunta a un jovencito de los testigos de Jehová: oye, es joven, ¿hay infierno? Y ese joven le va a decir: no hay infierno. Y luego se va a otra ciudad y le pregunta a un niño de los testigos de Jehová: oye, niño, ¿hay infierno? Y el niño va a decir: no hay infierno. ¿Por qué? Porque hablan un mismo lenguaje, porque tienen una misma visión, aunque no sea una visión correcta de pasar la eternidad en la presencia del Señor. Pero ellos están de acuerdo en lo que ellos le han impartido a su gente. Nosotros
nosotros debemos de dejar que la visión del Señor se aclare en nuestras vidas y que veamos que la visión del Señor es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y que nosotros somos instrumentos del Señor aquí en la tierra para llevar a cabo la visión del cielo. O sea que lo que se determinó en el cielo se tiene que establecer en la tierra, y para eso el Señor nos levantó a cada uno de nosotros. Entonces tenemos que estar de acuerdo en lo que el Señor estableció. Número 2, debemos de tener compromiso con la visión que Dios establece aquí en la tierra. Y no tenemos compromiso, hermano, en realidad podemos entender que grandes cosas o grandes empresas o grandes iglesias se han desmoronado porque la gente no se compromete en la labor que se le encarga. Otra vez, grandes empresas o grandes cosas o grandes iglesias se desmoronan cuando a la persona que le toca una parte operativa le interesa un comino y no lo atiende con la responsabilidad que se le ha entregado. Entonces, si no tiene compromiso, es uno de los principios que está diciendo: ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con lo que se quiere hacer o con lo que se está haciendo o el camino que llevamos. Entonces se requiere, ¿qué, hermanos? Compromiso. Diga conmigo, compromiso. ¿Sabe por qué mucha gente prefiere vivir, hermano, en unión libre? Porque no quieren compromiso. ¿Sabe por qué muchos jóvenes quieren sexo gratis? Porque no quieren compromiso. ¿Sabe por qué muchos adultos no se quieren casar y prefieren tener una mujer aquí, una mujer allá y una mujer allá? Porque no quieren compromiso. Porque saben que si se casan, hermano, parte de sus bienes los tiene que compartir con aquella mujer, o aquella mujer sabe que lo que tiene lo tiene que compartir con un hombre. Pero hay hombres que dicen: ¿y yo para qué me voy a casar? Después le voy a tener que dejar la casa si ni somos familia. Pues claro que no son familia, menso, pero son esposo y esposa. Y claro que lo que es del uno también es del otro. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que ya no iban a ser más dos, sino una sola carne. Así que si uno se gloria, el otro también recibe la gloria. Y si uno es coronado, el otro también recibe el gozo. ¿Por qué? Porque ambos son una sola carne. Si uno es derrotado, el otro también sufre. Si uno toma malas decisiones, el otro también sufre la consecuencia. ¿Por qué? Porque ya no son dos, sino una sola persona. Entonces muchas de las veces, ¿por qué no se quieren casar? Porque no quieren compromisos. Como los que nos están viendo por televisión. Entonces, si no hay compromiso, sin compromiso, diga conmigo, no llegamos a nada. Otra vez, diga, sin compromiso no llegamos a nada. Sí, o sea, si una oveja va con el pastor Enrique y nomás va y lo visita, y nomás va y le da la vuelta, y nomás va y le pide oración, y nomás va cuando tiene necesidad para que ayune por él, y nomás, pero no le dice: ¿sabe qué, pastor? No quiero coquetear con usted, quiero casarme con la iglesia. Quiero que cuando haya problemas y cuando no haya problemas, quiero estar a su lado. Quiero que cuando haya bendición y cuando esté pasando por malos momentos, quiero estar a su lado. Quiero que cuando se nos pida y cuando no se nos pida, yo aquí quiero estar a su lado. Entonces empieza a comprometerse y aquella persona empieza a florecer. Pero si no hay compromiso, no se podrá desarrollar, no se podrá madurar, no se podrá descansar en aquella persona. Y el número 3 es ser generoso. Diga conmigo, ser generoso. ¿Cuántos de Monterrey hay aquí en esta tarde? ¿No vino el de Monterrey? Nos hace falta uno de Monterrey también. Entonces necesitamos ser generosos. Hermano, le traigo esta bendición, unos tenis todos rotos. Esa no es una bendición.
No hallaba cómo quitarse la bronca y va y se la lleva a otro y le dice que le está regalando una bendición. Eso no es una bendición. De algo que a usted le guste, algo que usted diga, wow, esto me costó, esto lo quiero bendecir, lo quiero regalar, se lo quiero pasar a alguien. O sea, necesitamos gente que sea generosa para que el Señor la pueda usar. ¿Por qué? Porque si no hay gente generosa, ¿cómo podremos soportar a los necesitados? Alguien puede alabar al Señor en esta preciosa noche. Necesitamos ser generosos, necesitamos comprometernos, necesitamos estar de acuerdo. Se dijeron unos a otros en el verso 3, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo. No dijeron, no, pues que los haga el líder, que los haga el que está diciendo, pues nosotros, ¿por qué lo vamos a hacer? No, pero es que tú eres del pueblo. Sí, yo soy del pueblo, pero pues si Dios se lo está revelando a usted, hágalo usted. No, dijeron hagamos y todos dijeron hagamos. ¿Por qué? Porque entendían el mismo lenguaje. En ocasiones parece que el pastor habla en inglés o en italiano. La congregación no responde. La congregación, y no hablo de Unidos por la Cruz, estoy hablando de la otra congregación que pastoreamos antes de ser pastores en Unidos por la Cruz. Pero la congregación tiene que levantarse, la congregación tiene que conocer la voz de su pastor. Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Usted tiene que empezar a crecer y entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Usted tiene que entender cómo el Señor le quiere levantar, le quiere usar, lo quiere sacar detrás del escenario y lo quiere proyectar. Oh, alguien puede alabar al Señor. Usted ya debe de entender el lenguaje del cielo en su vida. Usted ya debe de saber cuándo el Señor lo quiere llevar a otro nivel. Usted ya debe de saber cuando el Señor le está hablando porque lo quiere proyectar y lo quiere llevar a otro nivel. Usted ya debe de saber cómo el Señor quiere usar su vida. O sea, tiene que entender el lenguaje. Tiene que entender el lenguaje. Entonces, estar de acuerdo es uno de los principales ingredientes. Ellos dijeron hagamos ladrillo, cosámoslo, ¿verdad? Y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Verso 4. Y dijeron vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos sabían que la visión que ellos estaban haciendo era una visión incorrecta. Sabían que no tenían un plano del cielo para lo que ellos iban a hacer. Ellos sabían que estaban fuera del propósito de Dios, porque en su interior, por muy burro que haya sido el dirigente de aquella torre, sabía que Dios, cuando alguien hacía algo fuera de su voluntad, el Señor no lo aprobaba. Y si el Señor no lo aprobaba, puede venir una granizada que desmorone cualquier cosa que alguien pueda estar, amado, edificando en contra de la voluntad del Señor. Por eso mucha gente, hermano, no conoce cuando debería de estar conociendo el lenguaje del cielo sobre su vida. Saben que Dios no va a estar en el asunto y se atreven, se arriesgan, aún sabiendo que están fuera de la voluntad del Señor. Entonces, detrás del escenario, dijo el Señor, ¿qué están haciendo esta bola de locos? Vamos, descendamos a ver qué están haciendo. Claro, al Señor no se le escapa nada. Lo que usted ahorita en este momento está pensando, esas son palabras delante del Señor. Aunque su vecino no sepa lo que usted está pensando, el Señor está escuchando sus pensamientos. O sea, el Señor no escapa nada de nuestras vidas, ni aún nuestros propios pensamientos. Pero qué bueno que no escape, porque así el Señor conoce nuestro interior y nos muestra cuán frágiles somos delante de Él, y que uno no es mejor que el otro, sino que ambos han sido comprados a precio de sangre en la cruz del Calvario para la gloria de Dios Padre. Alguien puede bendecir el nombre del Señor. Entonces dice el Señor, descendamos. Y cuando descienden y ven que estos hombres estaban haciendo una torre, edificando una ciudad, y que nada los iba a hacer desistir.
Hermanos, no es posible que haya gente que esté haciendo las cosas mal y no desisten de hacer el mal. No desisten, están equivocados y no desisten. Y nosotros que tenemos al Dios verdadero, que tenemos al Dios de la Biblia, que tenemos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que tenemos al Dios de Moisés, que tenemos al Dios de Elías, que tenemos al Dios que descendió de los cielos y tomó forma de hombre y fue a la muerte y muerte de cruz y murió, pero que también resucitó al tercer día, hermano. Y no podemos entender la visión que el Señor ha plantado en nuestra vida, en nuestro corazón, para que podamos seguir los planes. Estar de acuerdo. No sé si alguna ocasión usted se ha preguntado por qué Lucero de la mañana se convirtió en Satanás. Porque Lucero de la mañana fue diseñado con un propósito. Lucero de la mañana cuidaba una área, aparte que tocaba, cuidaba una área bien importante, porque era un querubín protector. Protegía el propiciatorio, que el propiciatorio, o uno de los lugares más santos, era quien guardaba en aquel lugar. Mire, ¿qué sucedió cuando David vino y tocó el arpa para Saúl? ¿Qué sucedió? El espíritu inmundo o el espíritu malo que había adentro de Saúl se fue y le dejó. Cuando David estaba tocando el arpa, cuando este querubín protector, dice la escritura, que era el lucero de la mañana, cuando él tocaba, o sea, venía una pureza de la santidad del Señor. Que cuando hay una pureza en la santidad del Señor, a través de la alabanza, a través de la adoración, la gente ya no necesita ni que pongan las manos sobre ella, porque la misma gloria que descendió o que desciende en medio de la pureza de la alabanza y la adoración puede hacer libre a una persona, puede traer sanidad a una persona. Una persona puede ser compungida de corazón y reconocer que está en pecado o que está haciendo algo incorrecto. Por eso cuando aquel lucero de la mañana, ¿cómo es que se convirtió en Satanás? Vamos a la escritura en Génesis capítulo 1, verso 26. Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cómo dice su escritura? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme ¿a qué? A nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, ¿sí? En las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Vamos, recordemos que el querubín protector, o sea, el lucero de la mañana, como protegía parte del propiciatorio, ¿verdad? Que era el lugar santísimo. Él escuchaba todo lo que Dios hablaba. ¿Qué hacía el querubín protector? Escuchaba todo lo que Dios hablaba. Entonces, como él era hermoso, hermano, como para él se diseñó aquellos instrumentos desde antes de su creación. O sea, él, hermano, cuando empieza a escuchar, diga conmigo, cuando empieza a escuchar. Cuando él empieza a escuchar que el Señor hace una reunión allá en la corte celestial, cuando el Señor empieza a decirles: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Mire, cuando aquel querubín protector empezó a escuchar esas palabras, este querubín protector, hermano, que estaba cerca del Señor y que escuchaba todo lo que el Señor hablaba, dice que entró el mal en él. Cuando él estuvo en desacuerdo con Dios. Otra vez, ¿cuándo se convirtió el lucero de la mañana en Satanás? Cuando estuvo en desacuerdo con lo que el Señor estaba haciendo. Cuando el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, tener la imagen de Dios y la semejanza
del Señor es tener la naturaleza del Señor en nuestra vida. O sea, el Señor no puede salvar a un ángel, pero sí puede salvar a un ser humano. Nosotros, amados, alguien puede alabar al Señor. Nosotros el día de mañana estaremos allí en la mesa del Señor, alabando, glorificando, exaltando el nombre del Señor. Pero los ángeles, hermanos, los querubines, o sea, ellos, a ninguno jamás el Señor llamó hijo. Y cuando escuchó el lucero de la mañana estas palabras: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, metamos nuestra naturaleza en el ser humano. ¿De dónde mandaron traer sangre para ponerle a aquel primer alma viviente? ¿De dónde mandaron traer carne para forrar aquel primer hombre viviente? ¿De dónde mandaron traer un cerebro para ponerle a aquel hombre viviente? O sea, el Señor metió su naturaleza creativa en aquel pedazo de barro. Y aquel pedazo de barro, aunque como barro solamente tenía lo de afuera, lo de adentro se convierte en la excelencia de Dios y no de los hombres. Alguien puede alabar al Señor en esta preciosa tarde. Cuando aquel lucero de la mañana empieza a estar en desacuerdo, entonces es cuando se revela en contra de Dios y es arrojado. Desde entonces, sí, desde entonces, hermano, desde entonces Él hizo todo lo posible y se empeñó para mostrarle a Dios que el hombre no era perfecto. Wow. Escuche, desde entonces Él hizo todo lo posible y se empeñó por mostrarle a Dios que el hombre no era perfecto. ¿Y cómo le enseñó a Dios que el hombre no era perfecto? Cuando le puso la tentación y la mujer y el hombre desobedecieron. ¿Qué hicieron? Desobedecieron. O sea, abortaron la misión, tomaron su propia decisión. Cuando uno de nuestros líderes aborta la visión, no se revela en contra de nosotros, se revela en contra de lo que Dios ha establecido. Cuando una oveja aborta la visión, no está renunciando a la iglesia local, que son las cuatro paredes. Hay un propósito por el cual el Señor le levantó. Quizás el Señor va a salvar a su esposa, a sus hijos, va a salvar a sus nietos. El Señor los va a llevar a otro nivel, les va a dar lo que jamás se imaginaron que podían tener. Pero ellos se rebelan, caen en desacuerdo y luego abortan la misión. Pero luego llega otra persona y todas las bendiciones que alguien rechazó vienen sobre esta persona. Wow. Y entonces empezamos a caerle gordito a la gente. ¿Sí? Y entonces, hermana Laura, empezamos a caerle gorditos a la gente. Ellos rechazaron la misión. Ellos abortaron la misión. No es que nosotros seamos los mejores, somos los que estamos dispuestos a trabajar. No es que el sol no nos cale a nosotros, es que estamos dispuestos a trabajar. No es que seamos inmunes a los rayos del sol. No es que seamos como ping-pong, muy guapo y de cartón, que no tenemos sentimientos ni emociones. No, es que estamos dispuestos porque sabemos que nuestra recompensa es del Señor y no de los hombres. Alguien puede alabar al Señor en esta preciosa tarde. Se cae una barda y no decimos: Señor, pues ¿por qué no mandas a otro, Señor? ¿Por qué no bendices a otros? ¿Por qué no le das la oportunidad a otro, Señor? No, decimos: esta es una oportunidad que tenemos que aprovechar, porque vamos a mirar la mano del Señor. Y dice Satanás: no puede ser. Yo quiero que reniegue, yo quiero que aborte la misión, yo quiero que renuncie a la visión que Dios está trazando para su vida. Pero cuando viene algo y nosotros decimos: Señor, este problema que está pasando es solamente
para que yo vea cómo tu mano de poder va a obrar en favor, Señor, de tu voluntad y de tu obra, Señor. Esto que está sucediendo, Señor, solamente me va a mostrar que tú sigues tomando en cuenta, Señor, cada situación. Entonces Satanás se mete un autogol y dice: si he sabido que Dios lo iba a bendecir, ni le hago la vida de cuadritos. Si he sabido que iba a orar más, ni le hago la vida de cuadritos. Si he sabido que iba a ayunar, ni le hago la vida de cuadritos. Si he sabido que se iba a convertir en una persona fiel, ni le hago la vida de cuadritos. Si he sabido que se iba a comprometer más con la visión que Dios plantó en su iglesia, ni le hago de cuadritos. Si hubiera sabido que con lo que yo le estaba haciendo la vida de cuadritos, es decir, el enemigo iba a subir a otro escalón o a otro nivel de fe, mejor lo hubiera dejado ahí en donde estaba, aburrido, sin tener nada que hacer, echándole la culpa a todo mundo. Pero por eso ahora nosotros debemos de mirar lo que el Señor está haciendo y lo que va a hacer. Alguien puede alabar al Señor, porque algo está sucediendo a favor de la iglesia del Señor. Entonces Satanás fue el primero que estuvo en desacuerdo, pero sufrió sus consecuencias. No hay alguien que caiga en desacuerdo y se quede como si nada hubiera sucedido. Siempre hay una repercusión. O sea, sí, antes de ser Satanás, era un ser perfecto, era santo y era sabio. Otra vez, era un ser perfecto, era santo y era sabio. Era un querubín que cuando él tocaba, se movía una atmósfera gloriosa en la presencia del Señor. Para eso fue diseñado. Ese fue el propósito por el que el Señor lo estableció a él. Pero el no estar de acuerdo con la decisión de Dios, cuando dijo hagamos, ocasionó que dejara su dignidad, dice la palabra, y fuera desechado de un lugar digno. Entonces perdió todos los privilegios que tenía en el reino de los cielos. Y Génesis 3 nos enseña que se esforzó por hacer caer al hombre en pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo logró. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo logró. Se aferró tanto hasta que lo logró. Entonces miramos que el deseo de aquel querubín protector, que era perfecto, santo y sabio, ahora desechado por el Señor y perdiendo todos los recursos que tenía como ciudadano en el reino de los cielos, ahora así toma el control de la humanidad, de todos aquellos que caen en desacuerdo. Porque la autoridad no está para infundir temor al que hace el bien, sino a quién, al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz el bien y tendrás alabanza de ello. O sea, podemos mirar, ¿verdad?, que al tomar, hermano, el control de la humanidad, hay gente que parece zombies caminando, hermanos. Hay gente que parece zombies caminando. No están pensando en nada. Hay gente que tiene años caminando como la Shakira, ¿verdad? Hay gente que tiene años caminando sin ningún rumbo fijo. Pero hay muchos que dicen creer en Jesús y también están caminando sin ningún propósito. ¿Qué es la diferencia? Que unos se bañan y los otros no. Que unos se cortan el pelo y los otros no. Que unos van a una iglesia y los otros no. Pero ambos no tienen rumbo hacia dónde dirigirse. Por eso es que cuando el Señor quería captar la atención de Moisés, el Señor en una zarza que hizo, encendió un fuego. Y luego Moisés se le quedó viendo y dijo: me levantaré ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué esta zarza no es consumida por el fuego? Dijo: me levantaré ahora y veré por qué no se quema. O sea,
el Señor planta la visión de pescar a los perdidos, de trabajar en el ministerio, de trabajar en la iglesia, de trabajar en otras ciudades. El Señor la planta, el Señor nos, hermano, nos abraza. Dijo el profeta, nos seduce a cada uno de nosotros. ¿Quién siente rico cuando come pastel? ¿Sabe cuál es el mayor problema de los diabéticos? O de los que tienen azúcar, sorry. ¿No se te antojan los pasteles, hermano? No voltees a ver a Angélica, a ti te digo. ¿No se te antojan los pasteles? Padre Santo, ¿verdad? Y que no le pongan una coca así sudando por fuera, ¿verdad? Porque ya la codició. No codiciarás. Sí, o sea, hermano, lo más difícil es dejar la felicidad. Y el azúcar dicen que es la felicidad, hermanos. Cuando el Señor nos seduce a cada uno de nosotros, en veces gente nos tiene por bobos, por torpes, por mensos, porque no nos defendemos, porque no peleamos, porque no hacemos muchas cosas que en ocasiones quisiéramos hacer, dijo Angélica, ¿verdad? Pero que no hacemos porque queremos ser diferentes. Por eso aguantamos. Si no, dijo, tenía una niña chiquita como de unos 3, 4 años, que cuando su hermanita iba a la primaria decía, no hombre, si yo voy yo le parto su quesito. Y estaba chiquita, caramba, mira lo que hice. A ver, Rubí, ¿qué dijiste? No, pastor, yo sí le parto su quesito. Caramba, ¿dónde escuchó eso esta niña, la Rubí? O sea, me quedé así como traumado con Rubí. Pero hermanos, cada uno de nosotros debemos de saber, hermano, que nosotros hemos sido llamados. Jesús, hermano, nunca contradijo al Padre. Nunca contradijo al Padre. Jesús siempre estuvo ahí para obedecer al Padre. Entonces, al venir Jesús a la tierra y tomar naturaleza humana, o sea, la raza caída, Jesús no dijo, ay, ¿por qué me mandas ahí? Sarita quería salir en la televisión. Ay, ¿por qué me...? No. Jesús nunca contradijo al Padre. Si usted revisa la Biblia, no hay ninguna contradicción entre Jesús y el Padre, o entre el Espíritu Santo y Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ambos sabían someterse el uno al otro. Ambos sabían someterse el uno al otro. Ahora, a lo mejor podríamos decir, pero Jesús fue hombre. Y la Biblia nos enseña que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Podríamos decir, pero Jesús fue hombre, ¿a poco no le dolió? ¿A poco no sufrió? ¿A poco no? A lo mejor le pudo haber venido un pensamiento vago. No, ¿yo por qué tengo que pagar por el gato? Que pague con su vida. A lo mejor le vino un pensamiento vago. Pero ¿sabe qué? Probablemente Jesús rechazó ese pensamiento. Probablemente pudo haber venido, dice que si el justo, ¿verdad? El justo murió por todos los injustos. Dice que si nosotros, hermano, ¿quién de ustedes daría a su hijo para salvar a uno que está en la cárcel por secuestro o por homicidio? ¿Quién de ustedes daría a su hijo? ¿Verdad que nadie somos más buenos que Dios? No. Pero hay unos que oran, Señor, que el que asaltó el banco pase por mi casa y vente la maleta por dentro y que siga derecho y que lo sigan correteando, Señor. Que se voltee una de esas panamericanas de valores cuando vaya yo por la carretera, Señor, y que se destripe todo y se le salgan los billetes. Nosotros no somos más buenos que Dios, hermano. Jesús nunca se contradijo con el Padre. Al tomar la naturaleza, o sea, en el cuerpo humano, ahí vivió Jesús. Claro, su nacimiento fue de una manera angelical, ¿verdad? Anunciativa. Hay una palabra que le llaman epifanía, que es una aparición angelical cuando vinieron y trajeron la anunciación de que Jesús iba a venir al cuerpo de aquella mujer que había encontrado gracia delante del Señor. Vamos a la escritura, ahí en Lucas, hermano. Vamos ahí en Lucas.
Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 42. Súbele poquito a ese ahí. Ya estamos por terminar, hermanos. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 42. Dice de esta manera: diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que, hermanos, la tuya. A lo mejor podría haber venido un pensamiento, ¿verdad?, a la mente de Jesús, pero rápido Él rechazó aquel pensamiento. Señor, si es posible que pase esto doloroso de mi vida, está bien, pero si no, que se haga conforme a tu voluntad. Mateo capítulo 26, verso 42. Veamos lo que dice la poderosa palabra. O sea, nunca vemos un desacuerdo entre Jesús y el Padre. No, nunca lo vemos. Mateo capítulo 26, verso 42. Mateo capítulo 26, verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase conforme a tu voluntad. O sea, aunque vemos esta escritura, entendemos que Jesús, hermano, es el mayor ejemplo de sometimiento a un plan divino. Es el mayor ejemplo de sometimiento a un plan divino. El Señor tenía una visión en los cielos, cual enviará a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyere, que, hermanos, no se perdiera, mas tuviera la vida eterna. Y cumplió la visión. Jesús no abortó la misión. Jesús estuvo de acuerdo desde el primer momento. Él estuvo comprometido con la visión de su Padre y fue generoso al dar su vida por cada uno de nosotros. Entonces, Él es el mayor ejemplo de sometimiento. En Mateo capítulo 11, verso 28, que probablemente la mayoría lo sabemos de memoria, ¿verdad? Dice, venid a mí todos los que están, ¿qué, hermanos?, trabajados y cargados, y yo, ¿qué?, los haré descansar. Mire, un hombre dijo estas palabras: ¿a quién escogen? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? ¿Y qué gritaron la mayoría? Otra vez, ¿qué gritaron la mayoría? A ver, ahora los de este lado, ¿qué gritaron la mayoría? Dijo, ¿a quién quieren? Escojan, ¿a Jesús o a Barrabás? Y la mayoría dijeron, a Barrabás. O sea, no queremos un compromiso, queremos la rebeldía, porque Barrabás estaba representando una persona que se amotinaba en contra de las autoridades establecidas, aunque estuvieran equivocadas. Y en ocasiones nuestra actitud habla que nosotros queremos más a Barrabás que a Jesús, porque abortamos la misión. Si queremos la atendemos, si no queremos no la atendemos, si queremos nos comprometemos, si no queremos no nos comprometemos, si queremos somos generosos, si no queremos no somos generosos. Pero recordemos, la visión del Padre, Jesús la llevó a cabalidad. No permitió que se desmoronara la visión celestial cuando Él vino y se comprometió con la visión del Padre. Se comprometió y, hermano, Él fue generoso. Y esa es una clave bien importante de Jesús. ¿Qué le podamos pedir a Jesús que no nos dé a cada uno de nosotros, hermano? Necesitamos fuerzas, Él nos ha dado fuerzas. Se nos han hinchado los pies de cansancio y le hemos dicho, Señor, trae descanso a mis pies, y nos ha traído descanso.
Nos hemos sentido que la cabeza nos explota y le decimos: Señor, ayúdame, Señor, quita este dolor. Y el Señor trae bálsamo a nuestras vidas. Nos hemos sentido desesperados sin finanzas y le hemos dicho al Señor: Señor, tú prometiste que no nos dejarías y no nos desampararías. Y cuando menos pensamos, traemos hasta para darle al que empaqueta y al que para los carros en la tienda. O sea, el Señor ha sido generoso con nosotros. Si usted no entra en la visión de su casa, los que vienen después de usted no tendrá cara para llamarles a ellos la atención. Usted no les podrá pedir compromiso a ellos si usted no se compromete. Usted no podrá decirles a ellos que hagan algo que usted no está haciendo. Si usted no está comprometido con su casa, no califica. Wow. Si usted no está comprometido con su casa, no califica. Debemos compartir con otros el gran mensaje de salvación. Póngase de pie, por favor. Hermanos, no se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Se trata del Señor, hermanos, y de su voluntad. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Entendemos, Señor, que necesitamos que tú, Señor, reveles planes, mi Dios. Reveles estrategias, mi Dios. Revele, Señor, cómo los recursos del cielo vendrán, Señor. Pero también revélanos, Señor, que nos deleitemos en ti, Señor, y tú concederás las peticiones de nuestro corazón. Enséñanos a comprometernos contigo, Señor. Enséñanos, Señor, en estar de acuerdo contigo cuando tú nos has llamado a cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos, mi Dios, a ser generosos los unos con los otros, Señor, porque tú eres, Señor, el excelente ejemplo que nosotros tenemos, mi Dios. Señor, en aquella torre tenían una visión incorrecta, Señor, pero hablaban un mismo lenguaje, Señor. Fueron esparcidos y confundidos, Señor, porque tú no estuviste de acuerdo, Señor, con la visión que ellos tenían. Pero, Señor, cuando se quiere ayudar a huérfanos, Señor, cuando se quiere ayudar a niños, mi Dios, cuando se quiere ayudar, Señor, a ancianos, mi Dios, cuando se quiere compartir con el necesitado, Señor, cuando se quiere llevar, Señor, el evangelio, Padre, dibujamos una sonrisa en tu rostro, Señor, porque actuamos solamente, Señor, porque somos agradecidos con lo que tú ya hiciste en cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor. No merecíamos que fueras a la cruz del Calvario, Señor. No merecíamos todo lo que has hecho, Padre. Mas sin embargo, Señor, dentro de tu corazón, lo ilógico, Señor, lo convertiste en lógico, Padre. Lo que no servía, Señor, lo hiciste en algo útil, mi Dios. Y lo más vil y menospreciado, Señor, lo levantaste para avergonzar a los hombres, Señor. Y lo que no era, para deshacer lo que es. Ayúdanos a caminar de la mano contigo, Señor. Ayúdanos a caminar como viendo el invisible, Señor. Tú traerás, Señor, todos los recursos que necesitamos, Señor, para que nuestros hijos puedan cambiar, Señor, puedan ser diferentes, Padre. Gracias por traer una
una ofrenda por nuestro hermano David. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Gracias por la vida de David Galvez, Señor, su esposa. Gracias por su hogar. Gracias por cada hermano, hermana, Señor, que trajiste, mi Dios, hoy en este día con bien. A los que no han podido venir, los bendecimos y te pedimos que tú, Señor, sigas proveyendo todo lo que ellos necesitan, Señor. Padre, oramos por brazo de misericordia, por la niña de tus ojos, mi Dios. Provee todo lo que hace falta, Señor, para la inauguración, mi Dios. Y te agradecemos, mi Dios, por el grande privilegio que nos das, Señor, de ponernos, Señor, y de llamarnos, Señor. Gracias. Oramos también, Señor, por Jireh allá en Chihuahua, Señor. Por esa montaña, Señor. Que seas tú obrando conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.